Buenas noches. Hoy comenzamos mesa de redacción hablando del sector del carbón, en concreto de la situación de la mina de Mequinenza. Endesa está dispuesta a comprar 90.000 toneladas más de carbón aragonés, pero no de esta explotación, lo que ha llevado a 3 mineros de Mequinenza a encerrarse en el Pilar para que Endesa rectifique. Analizaremos con nuestros invitados esta situación y hablaremos además del drama de los desahucios. El 60% de los afectados contaban con una balista que también puede perder su casa. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Ricardo Pereda, de Cámara de Comercio. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches. José Vera, de Comisiones Obreras. José, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Y Cristina Elcano, periodista. Cristina, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, el futuro y la situación de la minería de esa mina de Mequinenza. Endesa ha propuesto comprar hasta más de 90.000 toneladas de carbón aragonés, pero ha dicho no puede quemarse en esa mina, en la mina de Andorra, ya que ese carbón dañaría gravemente las instalaciones, las calderas de esa central. Se han encerrado 3 mineros en representación del resto en el Pilar para instar a Endesa a que rectifique, a que reflexione sobre esa situación para que se garantice el futuro de esta mina. Pero vamos a escuchar al director general de Endesa de Aragón, Jaime Gros. El parámetro más perjudicial para nuestra central es que las cenizas de este carbón se funden a una temperatura más baja que la que tienen los tubos de nuestra caldera. Las cenizas que van volando y tendrían que salir por la chimenea se quedan pegadas a los tubos y, dicho en aragonés, se embozan la caldera. Y bueno, pues esto nos hace que el rendimiento de la caldera baje y tengamos que pararla. Imagínese que compramos ese carbón, que lo metemos en la central, que se estropea, que se va a estropear porque ya se estropeó y se estropea la central y dejamos de comprar no las 90.000 sino todas las demás. Bueno, echamos a perder absolutamente todo. Entonces es muy peligroso hacer una cosa de este estilo. Creo que nuestra propuesta es una propuesta bastante razonable, es decir, de lo que nosotros podemos hacer, que es comprar más toneladas de carbón, sí, pero de carbón que podamos quemar. Podría ser viable para que se salven puestos de trabajo. Lamentablemente no en el pueblo de Mequinenza, tendría que ser un acuerdo entre los propietarios.
datos de las minas que pudieran beneficiarse de este incremento de consumo de carbón a cambio de absorber trabajadores de mequinenza que indudablemente tendrían que ir a trabajar a otras explotaciones mineras. Bueno, esta es la propuesta de Endesa para garantizar ese futuro, por lo menos aparte de esos trabajadores de esa mina. José, con esta situación que se está planteando ahora, ¿tiene futuro esa mina de Mequinenza? ¿Cuál es ahora mismo esa situación de esa central? Bueno, buenas noches. La verdad es que es una muy mala noticia, sobre todo para la minería en general y para el entorno del pueblo de Mequinenza en particular, ¿no? Del orden de 46 empleos directos y entre 25 y 40 indirectos están en peligro porque parece ser que un carbón que se ha quemado siempre ahora no se puede quemar o presenta dificultades. Es decir, este es un tema, la dificultad o no de quemar el carbón sí que es un tema que se escapa del conocimiento sindical, pero yo creo que debería de llevarse a cabo alguna actuación del tipo que sea por parte de la administración que no condene a un pueblo a una situación en la que enviar al desempleo a toda esta plantilla pues puede tener una repercusión importante, ¿no? Desde aquí, además, y esperando que del debate salgan las cosas que tengan que salir, pues mostrar desde Comisiones Obreras, como no puede ser de otra manera, una total solidaridad con los 3 mineros que están encerrados en el Pilar. No sabemos si rezando, como dice la prensa, o intentando convencer pues, que las autoridades eclesiásticas intercedan, en este caso no ante el Altísimo, sino ante las autoridades que pueden tomar decisiones al respecto. Ricardo, ¿cómo ves esa propuesta de Endesa y la situación que se está generando en Mequinenza? Yo entiendo que el problema tiene dos niveles diferentes. Uno, a nivel que es la decisión de la empresa, que entiendo que lo que quiere es quemar carbón, y si considera que no puede quemar este carbón es porque no reúne las condiciones, como explicó su director, para ello. Y otro problema es el problema ya estructural o general de la minería del carbón en España y en Aragón, donde ahí sí que podemos reclamar soluciones, plantear soluciones, aunque llevamos muchos años también invirtiendo mucho dinero en planes de la minería, pero reclamar soluciones a las administraciones implicadas, a otras empresas, pero el problema en sí del carbón, entiendo que Endesa quiere quemar carbón.
a sus instalaciones. Cristina. Como dice Ricardo, no se puede dudar de la empresa, pero creo que se respalda a través de un informe que creo que emitió la Universidad de Sevilla. Y luego, por otro lado, está la otra cara de la moneda, que son los propios mineros que hablan de otros informes que les daban la razón a ellos, que decían que el carbón que no era dañino. Entonces, si entramos en esa discusión y en ese bueno, quizás habrá que buscar un informe más, no sé, que haga encontrarse a las dos partes. A lo mejor el propio Ministerio de Industria es el que tiene que dar ese paso. La verdad que es una situación difícil, una vez más, con la minería, que siempre ha sido, desde hace muchos años, un sector bueno, pues que se encuentra en situaciones difíciles, porque el sector minero siempre ha sido deficitario, siempre ha tenido que estar respaldado por subvenciones y siempre ha estado ahí entre ese continuar, no continuar, con prejubilaciones importantes, con siempre subvencionado. Entonces, no sé, la situación actual, yo lo que creo que a lo mejor, bueno, pues habrá que recabar si hay una posibilidad de un informe, si realmente ese carbón es dañino. Yo creo que la empresa lo tiene clarísimo que es dañino, y la propia empresa mira para sus intereses. En el caso de los mineros, bueno, pues están también en su papel de reivindicar sus propios derechos, pero bueno, también es verdad que la situación va a ser complicada y que si no es ahora, si más adelante se planteará otro nuevo problema, porque creo que en el 2018 la propia Unión Europea ya ha dicho que todas las minas que no son rentables, bueno, pues que todas las ayudas que reciben al final, eso se va a finalizar y habrá que darles una salida. El planteamiento está cómo se van a reactivar todas esas zonas mineras y qué se va a hacer con ellos. Sí, José, adelante. No, yo lo que quería un poco incidir es que la minería, en este caso del carbón, en la parte aragonesa que nos toca, afecta de manera directa a los empleos de una serie de comarcas y al empleo indirecto en estas comarcas en las cuales hay muy poca alternativa. Es decir, este no es un problema de ayer ni de antes de ayer. Así como parece que ahora ha sobrevenido la calidad buena o mala del carbón, el carbón sería el mismo ahora que hace unos años. No sé por qué ahora aparecen informes, supongo que documentados, y supongo que parece ser que hay otros informes también que dicen o que
defender, no voy a tomar partido porque no entiendo de calidad de carbón, ¿no? Pero sí entiendo que a lo largo de muchos tiempos ya debería de estar prevista una solución alternativa a estas comarcas en las cuales pues a lo largo de los tiempos se han ido parcheando, sustituyendo subvenciones de una clase por subvenciones de otra, pero sin un programa de futuro, ¿no? Hoy lo que nos ocupa es pues la lucha de unos obreros que se han encerrado en el pilar en demanda de sus puestos de trabajo y a los cuales pues desde el sindicalismo se tiene mucho respeto porque los mineros han sido un poco la piedra de toque del sindicalismo en la hora de defender sus derechos y han sido ejemplo para otros sectores y tal, y por lo tanto no podemos sino mostrar nuestra solidaridad y pedir la intervención de quien sea al objeto de que pues pueda seguir funcionando, ¿no? José hablaba de la necesidad de reconvertir laboralmente varias comarcas. ¿Esto es posible para garantizar el futuro de estos territorios? Pues no, yo no sé si es posible porque llevamos muchos años en ello. Y seguramente podemos llevar cerca de 20 años en ellos con diferentes programas de reestructuración para todas estas zonas. Y quizás a lo mejor hemos hecho muchos polígonos industriales, muchas plazas y muchos jardines, pero no hemos hecho quizás, no hemos puesto el grueso en lo que teníamos que hacer, porque estos programas, como apuntaba, no son de ayer ni de anteayer, y el problema se viene, podemos hablar que el 2018 que la minería está prácticamente condenada a desaparecer. Esto no se estableció esta mañana, ese plazo se conoció hace muchos años. Entonces, llevamos muchos años invirtiendo dinero en estas zonas y yo no sé, sería hora de evaluar antes de acometer cualquier otro tipo de actuación si ha sido rentable o no, o cuál ha sido rentable y cuál no. Pero seguramente a lo mejor igual había que haber hecho menos carreteras y haber hecho una sola más grande, no lo sé, pero haber tenido haber a lo mejor hecho menos polígonos y haber concentrado más en algún sitio, haber incidido en la formación, por ejemplo, de emprendedores, no lo sé, pero habría que evaluar porque llevamos muchos años hablando de esto y una alternativa efectivamente hay que dar a las zonas mineras. Cristina. Yo no sé si es rentable o no. De todas maneras, siempre se ha puesto en cuestión, ¿no? De hecho, ya hablo históricamente, ha estado siempre subvencionada desde el siglo XIX incluso, pero en Europa, en Alemania en concreto, se ha relanzado el sector de la minería, porque no creen en otro tipo de alternativas energéticas, porque piensan que el petróleo se va a acabar,
renovables, porque las renovables son carísimas. Entonces, a lo mejor sí que tiene futuro. No lo sé. Yo no soy experta, por supuesto, pero en otras zonas, en Europa en concreto, en Alemania, sí que se ha hecho. Pues a lo mejor también será cuestión de plantearse. También yo lo que he leído y he conocido, en zonas que se ha intentado, al final no se ha llegado absolutamente nada. Te encuentras con zonas que tradicionalmente han sido minas, que te encuentras zonas abandonadas. Entonces no ha sido posible. Pero a lo mejor sí que puede tener futuro. De hecho, España yo creo que es de las pocas materias energéticas que tiene. Entonces a lo mejor, bueno, pues será cuestión de plantearse que, lejos de abandonarlo, igual sí que hay que continuar con ello. ¿Qué tipo de minería tiene Alemania? ¿Qué productividad tiene? Hablo del carbón. No, en carbón. ¿Qué tipo de minería de carbón tiene? ¿Qué tipo? Bueno, creo que Sí. no son menos todos los carbones. ¿Qué tipo? Si es más o menos contaminante. Y luego ahí sí que se puede discutir qué aporta su mix energético la minería del carbón, que habría que ver qué porcentajes, pero en ese sentido sí que se habla a veces del concepto de reserva estratégica, ¿no? Un poco de que tú tengas una parte de tu única energía de producción propia, o de las únicas de producción propia como reserva. Bueno, pero eso no sé si salvaría mucho el problema, desde luego. Sí, pero yo creo que el tratamiento tiene dos versiones. Y hablo desde las administraciones, que son quienes están capacitadas para tomar decisiones, ¿no? O las que tienen los medios, ¿no? Es decir, por un lado existe lo que estamos comentando de la utilidad o no, de la productividad o no, de que el hecho de que extraer carbón o los carbones que se extraen en estas zonas tengan validez o sean mínimamente competitivos en su uso energético, y por otro lado, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado está el componente social que supone condenar un territorio, pues por lo menos que a su depresión económica absoluta, ¿no? Es decir, además no se trata de extensiones grandes de población, sino que el tema está en que lo que, es decir, que ese tipo de inversión sustituye la subvención en alguna medida por la inversión que genere pues algún tipo de puesto de trabajo, es decir, que pueda ir sustituyendo cada vez en un plazo más corto, porque si hablamos del 2018, pues de lo que se trata es de reconvertir. Es decir, porque el minero, si tiene que dejar de ser minero, pues tendrá que ser otra cosa, y tendrá que pasar por un periodo de formación, pero habrá que crear los elementos suficientes para que
se desarrollen este tipo de cosas. Me refiero al componente social de evitar de que, además en nuestro Aragón precisamente, se desertice una zona más, como si ya no tuviéramos bastantes, ¿no? Bueno, por lo pronto los mineros de mequinenzas están hablando ahora, están tomando decisiones sobre qué medidas llevar a cabo o qué protestas llevar a cabo para defender su situación, y también a la espera de una reunión con la empresa y con el gobierno de Aragón. Nosotros vamos a dejar por ahora este tema y vamos a hablar de otra cuestión difícil también y polémica, los desahucios, el aumento de estos desahucios, de este drama social. La plataforma Stop Desahucios alerta de que el 60% de los afectados por esta situación han tenido un aval, una persona, generalmente los padres, muchos de ellos son jubilados, que avalaron en su día a estas personas para la compra de su piso, y que ahora, al ser desahuciadas, está arrastrando también las pensiones, la casa de estos avalistas, ¿no? Que decimos en general son los padres. Una situación terrible que está afectando a muchas familias. Hablan también de que no conocían la responsabilidad, estos avalistas, de lo que significaba realmente ese aval. No sé cómo veis, Ricardo, esta situación. La cara B, por desgracia, del drama de los desahucios, ¿no? Todo el efecto en cadena que puede tener sobre avalistas, y sobre todo porque a mí me sigue sorprendiendo, no sé si la palabra sorprendiendo, pues seguramente sería disgustando, ¿no? Cuando tú vas a pedir una hipoteca, se te exige un avalista, ¿no? Cuando la garantía de esa hipoteca es la propia casa. Entonces eso, no sé si calificarlo de mala práctica o si habría que ponerlo de coto de alguna manera, ¿no? Porque además evitaremos ese tipo de situaciones, pero la garantía, la hipoteca, ¿por qué no es un crédito normal? Pues tienes la garantía de la casa. Si tienes que aportar avalistas, pues vamos camino de estas situaciones, ¿no? Respecto a conocer las consecuencias, hombre, somos ciudadanos y a veces sí que tenemos que ejercer e informarnos más de lo que hacemos, ¿no? Yo creo que el problema está más en la exigencia de más avales y de implicar a familias, y ya nos podemos encontrar con una cara B de un problema que es dramático. Cristina. Sí, la historia es el plantearse si lo sabían, si no sabían, los propios que han avalado, qué hacemos, dónde está el sentido de responsabilidad de cada uno, la situación que se genera, que es absolutamente muy triste. ¿Qué se hace? ¿Nos quedamos de brazos
cruzados, dejamos que la gente cada día lo pase peor, a los que les toca, bueno, pues allá ellos, a mí como no me tocó, me salvo de esta. Es una situación que además que es un problema y que se vive día a día, ¿no? Aquí en Aragón y en toda España, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que algo sí que hay que hacer. Y además, que aquí nadie se tiene que ir de rositas, porque los bancos fueron los que concedieron esos créditos y los que de alguna manera impusieron esa norma del aval o ese requisito del aval. Y sin embargo hoy tenemos a muchos bancos que ellos lo han pasado fatal y sin embargo como lo rescatan, y todos los que estaban dirigiendo los bancos, que daban créditos a diestro y siniestro, que te daban un crédito para el coche, para las vacaciones y para el piso, y ahora ¿qué pasa? ¿Dónde nos encontramos? Entonces, yo creo que aquí responsables somos muchos y que habrá que buscar una solución. Cristina lanza esa pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo de esto algo entiendo, porque soy del sector financiero, entonces yo soy de los que he estado en un despacho atendiendo clientes, haciendo en mi trabajo ordinario de todos los días, pues uno de los cometidos era informar, etcétera, ¿no? Y Ricardo ha hecho la pregunta del millón, es decir, ¿por qué si uno presta dinero para financiar la compra de un bien que teóricamente vale más que el dinero que yo te voy a prestar, porque normalmente se hacía sobre el 80%, ese 80% del valor de Luego se empezó a dejar de hacer. Sí, bueno, luego pasamos al 100, al 100 y pico. Por eso. Cristina. Pero en principio las operaciones, vamos a denominar entre comillas normales, se hacían sobre esos valores de tasación, y aunque llegásemos al 100, pues bueno, estamos hablando de que yo te presto un dinero, pero tú lo inviertes en un bien en el cual yo pongo una traba en el registro de la propiedad para que tú no te lleves el bien y me quede yo sin dinero. Bueno, entonces, ¿para qué añadir una avalista a estas operaciones que parecían o que lo eran suficientemente garantizadas por el propio bien que se afectaba, ¿no? Bueno, pues está la situación real, es que se habla de que el 60% de las operaciones hipotecarias tienen avalista o avalistas en general, sobre todo en las de compra de vivienda, en un porcentaje muy elevado. Se trata de los padres de los interesados, gente que normalmente
y algún tipo de bien, normalmente una vivienda que era los ahorros, es decir, lo que les quedaba de toda su vida y con lo que esperaban pasar su vejez, ¿no? Entonces, esto añade un nuevo drama al tema de los desahucios, ¿no? Porque, claro, si el banco ejecuta y como ahora el bien dice que tiene menos valor que el dinero prestado, no solamente se echa a la gente de su casa después de haber pagado una temporada la hipoteca, cuando deja de pagarla es porque ya es virtualmente imposible, realmente imposible, ¿no? Entonces no solamente se le quita el bien, sino que además la parte de deuda que queda pendiente, o que dice el banco que queda pendiente, porque ahí cobran intereses estratosféricos, etcétera, etcétera, gastos judiciales de procurador, ahí se amontona un dineral, pues todo eso va a soportarlo los avalistas, con lo cual se pone en peligro la segunda vivienda de alguien que hizo en su momento más que avalar o prestar aval en la operación hipotecaria, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Hasta qué punto los que avalaban sabían lo que hacían cuando avalaban? Bueno, cuando a un padre le preguntas que si puede echarle una mano a su hijo, no pregunta, dice dónde hay que firmar. Yo creo que eso la mayoría lo haríamos por nuestros hijos, es decir, dónde hay que firmar porque te echo una mano. La realidad es que hoy me parece inmoral que si tú te quedas con, si el banco o la entidad financiera se queda con el bien, que persiga luego al avalista hasta cobrar el resto de la deuda. Yo creo que la solución está, no la voy a dar yo aquí como nada novedoso, no voy a descubrir la pólvora, la solución está dada, dicha, y es la famosa dación en pago, es decir, usted se resarce de la deuda con el bien que financió en su momento y con eso borrón y cuenta nueva y se libera de la deuda tanto a los deudores como a los avalistas, es decir, con eso usted si ganó, si ha bajado o no ha bajado de precio el valor del bien que se hipotecó, eso forma parte del riesgo de la operación y el riesgo es inherente a las operaciones de préstamo. Ricardo. Hay un dato importante que a mí me gustaría conocer, que es cuando un banco llega al desahucio de un inmueble, ¿cuánto acaba recuperando de ese inmueble realmente? Si no sería más rentable hasta para el propio banco, para al final lo que quiere es recuperar. Hasta alquilarlo sería más rentable que ejecutar. Alquilarlo a la misma familia, porque a veces se entra en una bolsa social, ¿no? Ya podemos entrar en el detalle, ¿no? Pero yo creo que al final, por la mano nos estamos encontrando con situaciones de bancos que están vendiendo su cartera de pisos, comillas, o de crédito, o hipotecas malas, y prefieren venderla al 20%
de su valor antes que plantearse este tipo de alternativas. Yo me pregunto, ¿por qué? Porque alguna razón tiene que haber para que haga esto. ¿Por qué se puede traspasar activos de este tipo? Y perdón, Cristina, ¿verdad? Que no te deje hablar. ¿Por qué se puede Enseguida concluye, Cristina. No, ¿Por qué se pueden traspasar activos de este tipo al banco malo al 20% de su valor y no se le puede decir al interesado sobre el 20% o sobre el 40% o sobre el 50%? Vamos a calcular los intereses. Tipo concurso de acreedores, ¿no? Sobre un plazo largo para, vamos, Usted según vaya a no recuperar, puede. habrá gente que podrá recuperar. Primero, habrá gente que no podrá pagar la cuota, pero puede pagar los intereses. Es decir, los intereses en forma de alquiler o en forma de aportación. Es decir, lo último es hacer la ejecución de todo este proceso sobre gente que ha acudido a la compra de la vivienda en condiciones de mercado. Es decir, la gente no firmaba las hipotecas eligiendo el precio cuando las firmaba. Se lo ponía el mercado y el mercado lo determinaba por la voracidad de la banca, que lo que quería era cada vez financiar más y que cada vez admitía condiciones en las cuales yo lo reconozco. Nosotros hacíamos lo que nos mandaba la empresa, pero en privado reconocíamos que se estaban cometiendo tropelías en cuanto a la calificación del riesgo. ¿Y por qué no se hace? ¿Que por qué no se hace ahora? Hombre, yo La dación en pago no es una exigencia, ¿no? Como tal. No. no, la dación en pago es una exigencia de la sociedad. Es decir, No, pero digo que no, o sea, el banco no está obligado a hacerlo. no. No. En su día se comentó y se habló de la dación en pago, pero no es una exigencia. En determinadas ocasiones. Legalmente no es una exigencia. No. Entonces, ¿por qué no se hace? Hombre, no se hace porque el banco se resiste a que con el valor actual del bien, cuando se lo entregas, si él dice que no cancela la deuda, lo que pretende es recuperar el resto de la deuda. Pero si cuando uno entrega su casa es que ya no tiene nada más, es que no hay nada más que exprimir. Pero digo que es algo que me gustaría conocer al final de esa Claro. deuda que ya sabrá cuánto acaba Realmente, el banco. Pues ¿cuánto? seguramente Sí. Pues depende, además depende muy mucho del proceso en el que se encuentre ese activo, si está más, como nosotros decimos internamente, más o menos dotado. Es decir, llega un momento que el valor en libros del bien, de la hipoteca, o sea, del piso, del local, del valor en libros en el banco llega a ser cero. Y por eso se vende luego al 20%. Es decir, uno ha ido dotando el valor con cargo a beneficios. Esto entraríamos ya en lo que es la ingeniería que se nos escaparía de aquí. No llega un momento de tener el valor cero y lo vende por el 20% y convierte en
sé bien qué por ciento. Esto es el cuento de la lechera, pero es verdad. Las finanzas están sujetas a normas que Sí, normas que el Banco de España es el primero que las ha convertido en laxas y ha permitido, ha mirado hacia otro lado y como mucho se limitó en el momento álgido de la burbuja, pues a decir que esto se estaba... y las normas se pueden Esto cambiar. se estaba... Y eso es un apunte. Efectivamente, hay una voracidad del sector financiero enorme, pero también ha habido una voracidad de los ciudadanos que en muchos casos, en fin, todos queremos tener un piso, todos queremos tener más bienes, y no voy a entrar en el discurso, yo creo que vacío y ya está a cierto punto ofensivo para los ciudadanos de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No es eso, ¿no? Pero también, ¿no?, en esta burbuja hemos participado los ciudadanos también, no ha sido solo la banca. Cristina, para terminar. No, sí, pero yo sí que creo que al ciudadano se le planteo. Yo creo que, no, que la visión del ciudadano no era consciente de lo que iba a ocurrir. Seguramente que había gente que sí sabe. No, pero quiero decir, no, pero que a veces decimos la responsabilidad del propio ciudadano, pero yo creo que el más indefenso ante esta situación ha sido el ciudadano. Sí se sabía que esto podía ocurrir y yo creo que las altas esferas económicas, estoy convencida que sí que lo podrían por lo menos vislumbrar, y que el ciudadano se ha sentido desprotegido ante una situación como esta. Y sí que me parece que se planteó un mundo maravilloso y feliz y que se aprovecharon se han aprovechado de nosotros. Bueno, yo sí que creo. Se nos ha acabado el tiempo con estas últimas reflexiones de Cristina. Terminamos. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos, les dejamos con el programa de Motor, Aragón sobre ruedas y después el clásico del cine La gata sobre el tejado de zinc.